magistrados y ministros, ¿no? Un proceso totalmente atípico. Antes muchos de nosotros pues no sabíamos quiénes eran los jueces, digamos, que pudieran tomar una decisión si nosotros teníamos algún problema judicial, y eso era algo bueno, porque la justicia por definición es ciega. No sabíamos quién iba a ser el juez, estaba bien que no conociéramos a los jueces, no era algo grave, ¿no? Ahora pues en cambio ya vemos a estos candidatos que se están promoviendo de todas las formas, ¿no? Algunos incluso pues utilizan los colores de Morena, ¿no? Pues porque saben que pues ahí es lo que donde tendrían más posibilidades de llegar, ¿no? Y sobre todo pues los jueces, los candidatos a jueces incurren en roles que no les corresponderían, ¿no? Este tipo de propaganda pues es absolutamente normal, decíamos, en un candidato a diputado, ¿no? En un candidato a alcalde, en un candidato a regidor, pero no debería de serlo en un candidato a juez, magistrado y ministro. Y esto sin duda pues se ha prestado incluso al choteo, se ha prestado a la burla, ¿no? Se ha prestado pues a que este tipo de personajes, digo, no los descalifico, no los conozco, pero pues que se presenten de una manera poco seria, no en la formalidad, en la integridad que nosotros esperaríamos en alguien que se va a dedicar a impartir justicia de manera absolutamente imparcial, ¿no? Bueno, ¿qué podemos esperar para la elección del próximo 1 de junio? Primero es esperar una muy baja participación. El propio INE está considerando que va a votar alrededor del 10% del padrón, ¿no? Lo cual pues es una cantidad irrisoria, es una cantidad muy baja. La gente pues no, si la gente normalmente en las elecciones federales no sabe ni quién es su candidato a diputado, imagínense, ahora van a tener que votar por una lista gigantesca de candidatos a jueces, magistrados, ministros, va a dedicar muchos minutos, pues realmente lo más probable es que la gente pues, ese día decida no ir a votar, ¿no? Segundo, algo que podemos esperar, eso sí, es una movilización del gobierno. ¿Quiénes son los que van a ir a votar? Los que los gobernadores, alcaldes de Morena van a llevar a votar, van a movilizar, ¿no? Seguramente desde el gobierno les van a exigir a cada gobernador una cuota, un número mínimo de personas, y esas es a los que van a llevar a votar. Todo esto que hemos estado comentando seguramente nos va a llevar a la elección de personajes verdaderamente indeseables, impresentables. Vamos a ver, nos vamos a ir enterando ya después, una vez que sean electos, que el juez de tal distrito, el magistrado de tal circuito, pues son personajes que en su momento defendieron a un narcotraficante, o que están acusados de acoso sexual, o que están acusados de corrupción. Eso es lo que vamos a tener desgraciadamente en la próxima judicatura, ¿no? Va a haber también seguramente muchas críticas sobre el conteo de votos. Llama la atención que muchísimos ciudadanos no quisieron participar como funcionarios de casilla, entonces el INE tuvo que contratar gente por fuera. Como son muchas los votos que se tienen que votar, bueno, no porque va a votar mucha gente, sino que son muchos los candidatos, que son listas interminables, el INE va a tardar mucho tiempo en dar resultados. Entonces seguramente va a haber muchas críticas sobre los resultados, va a haber poca transparencia, va a haber acusaciones de fraudes, va a ser seguramente una elección muy caótica, y tristemente también esto nos va a llevar a un gran ridículo internacional, ¿no? Hay que decirlo con todas sus letras. Seguramente México, ojalá me equivoque, pero tristemente a partir del 1 de junio y los siguientes días vamos a ser el hazmerreír del mundo entero, ¿no? Cuando nosotros veamos cómo inician los noticieros de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Francia, España, pues todos van a poner la elección de jueces de México como pues, algo chusco, algo burdo, y eso pues también va a minar mucho el prestigio de México a nivel internacional. ¿Qué es lo que pudiera pasar? Y este es un buen deseo, ojalá que acabe ocurriendo, que todo este conjunto de despropósitos lleven a un tal caos, lleven a un tal desprestigio, que el gobierno, teniendo una pizca de sentido común, decida una nueva reforma judicial para tratar de mitigar muchos de esos efectos que vamos a ver, ¿no? Seguramente no regresaríamos al esquema anterior, pero probablemente se pudieran mitigar algunos de los efectos más indeseables. Eso es un buen deseo. Creo yo que pudiera existir una posibilidad, a lo mejor todavía mínima, pero si verdaderamente la elección del 1 de junio es caótica, es vergonzosa, probablemente la presidenta pudiera tomar una decisión de esta naturaleza. Ojalá, esperemos que así sea. Pero bueno, en suma, y con esto concluyo, y si quieren abrimos un espacio de intercambio, en suma, yo creo que lo que estamos viendo es algo pues muy delicado para el país, muy grave, muy serio.
que se inscribe en todo un deseo de instaurar un nuevo régimen en México. También hay que decirlo, esa reforma no es una reforma aislada, no es una reforma que corra por una cuerda propia, sino que es una reforma que se inscribe en un deseo de instaurar en México un régimen profundamente autoritario. Y lo primero que hacen los líderes autoritarios es terminar con la independencia del Poder Judicial. Y en México, desgraciadamente, con esta reforma se está terminando con la independencia del Poder Judicial. Hay que darnos cuenta de la gravedad de las cosas. Yo lamento mucho haber venido aquí a darles una visión tan pesimista, pero también creo yo que el estar consciente de lo que está pasando pues nos debe de llevar también a trabajar e impulsar un cambio que pueda llevar a que deseablemente en el mediano plazo podamos transitar nuevamente hacia un sistema democrático. Pues muchas gracias y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Agradeciendo toda esta información al doctor Fernando, ahora daremos paso a un espacio de preguntas. Tenemos aproximadamente 10-15 minutos. Les pido favor levantar la mano para acercarles el micrófono. Buenos días. Bueno, felicidades por su exposición, fue muy clara. Creo que los que no somos, los que somos de ciencia política, pero no somos especialistas materiales, ya hablaron muchas cosas. No es nada nuevo, ¿no? Vamos, afortunadamente. Mi pregunta es, bueno, todos sabíamos que el Poder Judicial, pues, trabajaba muy mal, ¿no? Digo, tampoco que el Ejecutivo lo haga muy bien, pero hay como los órganos de gobierno mucha corrupción, el órgano judicial se ha distinguido particularmente por el nepotismo. Evidentemente la llamada reforma que se está llevando a cabo no va a resolver sus problemas, los va a agravar, es todavía peor. Si nos pusiéramos serios y si tuviéramos autoridades y tomadores de decisiones que realmente quieren emprender una reforma a fondo estructural para mejorar el funcionamiento del poder judicial, ¿por dónde tendrían que empezar? Porque sabemos que es muy complejo, ¿no? Y se habla muy complejo. Muchas gracias. Muchas gracias por esta conferencia. Y creo, como politóloga, que pues, para muchos entendemos y el planteamiento que has hecho sobre el tema de la democracia. Pero quisiera irme a algo más concreto, más detallado. Porque me parece que hay alumnos de medicina y de otras áreas que a lo mejor no por su propia formación, no tienen esa dimensión. ¿Cómo afecta esta reforma judicial el futuro de estos jóvenes que en unos años entrarán al mercado laboral? Muchas gracias. Damos espacio a otra pregunta más y ya el doctor responderá, y si hubiera más, hacemos también la agrupación de preguntas. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi pregunta va más enfocada en generalidades. ¿Qué acciones deberíamos tomar nosotros como estudiantes para poder involucrarnos en esta próxima votación? Si realmente lo que necesitamos es no votar o votar y estar informados, o ya de plano reventar las votaciones y hacer pues evidente la inconformidad hacia ellos. Gracias. Damos espacio para que el doctor Fernando responda y después seguimos con las siguientes preguntas. A ver, de lo primero, yo creo que, coincido plenamente en que el Poder Judicial hasta ahora no es que fuera un modelo de transparencia, de justicia, definitivamente no. Yo distinguiría simplemente también entre ámbitos y materias. Primero, no es lo mismo, o no era lo mismo el Poder Judicial a nivel federal que a nivel local, ¿no? Yo creo que quizás los mayores casos de corrupción se daban sobre todo a nivel local. Creo que a nivel federal
medianamente en muchas materias el Poder Judicial funcionaba razonablemente bien. Hay materias, por ejemplo la materia penal, que por su propia naturaleza propiciaban más los abusos, la corrupción, ¿no? Y eso pasaba tanto a nivel federal como local. Entonces yo creo que sí hay ámbitos y hay materias donde en ese sentido habría que distinguir, ¿no? Pero bueno, ciertamente lo que vemos con esta reforma es que esa reforma no resuelve ni uno solo de los problemas que tenía el Poder Judicial. Esta reforma no blinda contra la corrupción, no blinda contra el nepotismo, no blinda contra la ineficacia y la justicia tardía de los distintos ámbitos y materias. Entonces, el problema es que esta reforma utiliza un diagnóstico que puede tener elementos de verdad para llevarnos a una situación todavía peor, ¿no? Porque si dijéramos, bueno, el Poder Judicial tiene estos problemas, bueno, para atacar a cada uno de estos problemas vamos a proponer esto. Eso sería razonable. El problema es que todo lo que propuso la reforma no ataca uno solo de los problemas que, como usted bien mencionó, venía arrastrando el Poder Judicial. Entonces, solamente los va a agravar y va a generar nuevos problemas, ¿no? Eso es lo que yo veo tan dramático, tan trágico con esta reforma, ¿no? A ver, evidentemente esta reforma, qué bueno que la doctora Claudia pregunta cómo puede afectar a cualquier joven. A ver, esta reforma nos afecta a cualquiera de nosotros, porque cualquiera de nosotros, bueno, primero porque todos nosotros somos ciudadanos en un país democrático, ¿no? Entonces todos nosotros queremos que este país funcione bajo las reglas básicas de la democracia, que es la independencia de poderes, que no haya el abuso de un poder sobre otros, que no haya una concentración de poder en el ejecutivo, porque si ese poder ejecutivo toma decisiones que van en contra de la ley, que van en contra de la Constitución, que van en contra de los derechos humanos, ya no va a haber ningún otro poder que le ponga un freno. Entonces, de entrada, por esa razón de tipo más general, yo creo que a todos nosotros, pero también por razones de tipo particular. Cualquiera de nosotros puede tener una controversia en un tribunal, por cualquier razón, ¿no? No necesitamos cometer un delito, acabar en la cárcel, no. Cualquier falta administrativa, cualquier controversia que podamos tener con un particular, que podamos tener con un familiar, todos vamos a tener en algún momento de nuestra vida alguna interacción con el Poder Judicial, ¿no? De alguna u otra forma, y eso es normal. Bueno, pues si no tenemos alguien que vaya a decidir con base en la ley y la justicia esa controversia que nosotros vamos a tener, pues eso a nosotros evidentemente